Hoy voy a seguir con el tema que empecé la semana pasada. La semana pasada os estuve hablando acerca de la necesidad de confiar en Dios y estuvimos viendo ejemplos de hombres y mujeres que confiaron en Dios y de aquellos que no confiaron en Dios, para que viéramos las diferentes consecuencias que tenían en sus vidas aquellos que confiaban en Dios y aquellos que no confiaban en Dios. Y hoy quiero seguir insistiendo acerca del tema de la confianza en Dios, porque Dios es el único que de verdad puede tendernos la mano y sacarnos del agua cuando nos estamos hundiendo en las tormentas de la vida. Porque por muy buenos cristianos que seamos, por muy fieles a Dios que seamos, en nuestras vidas siempre se levantarán tormentas que tratarán de hundirnos y de tragarnos para destruirnos. Porque Satanás no quiere jugar con nosotros. Ni siquiera Satanás quiere hacernos daño. Satanás solo quiere destruirnos por completo. Por tanto, debemos de aprender a confiar en Dios, que es el único que puede de verdad protegernos, que puede guardarnos, que puede tendernos la mano cuando lo necesitamos. A Dios no le importa si tropezamos y caemos. Dios lo que quiere es que nos volvamos a Él y le pidamos ayuda, y Él nos tenderá la mano y nos levantará de nuevo. Aunque caigamos 1000 veces nos levantaremos si confiamos en Dios y nos volvemos a Dios. Pero esto que estoy diciendo no debe de servirnos de excusa para decir, ya no es que me tropiezo, es que ya me voy tirando por ahí. No. Cuando de verdad es un tropiezo, pero en nuestra vida hay una intención sincera, real, de vivir conforme al plan y al propósito de Dios, aunque tropecemos, Dios nos levanta. Pero para eso tenemos que aprender a confiar en Él. No podemos tratar de salir por nosotros mismos. ¿Sabéis lo que pasa cuando una persona se está ahogando en medio del mar y trata de salvarse por sí mismo? Que cuanto más se mueve y más lucha por salvarse, más se hunde. La única forma de tener alguna esperanza de salvarse uno cuando está en medio del mar y se te estás ahogando es tratar de relajarte y flotar simplemente sobre el agua y esperar a que alguien pueda sacarte. Pues ese alguien es Dios, que quiere sacarte y que puede sacarte y que te tiende la mano cada vez que tú pones tu confianza en Él. Hoy quiero empezar leyendo un versículo del famoso Salmo 23. Yo creo que este salmo es uno de los más conocidos que hay en la Biblia. Y es de los más conocidos porque hasta en las películas de Hollywood, cuando entierran a alguien, suelen leer este salmo. Aunque os digo la verdad, no tiene nada que ver con los muertos. Vamos a leer solamente el versículo 4, que dice, el rey David escribe y dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos conocerte mejor y por tanto podemos confiar más en ti. Yo te pido que tú nos ayudes a depender de ti, que nos ayudes a poner nuestra confianza, nuestra esperanza en ti. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a buscarte cada día, Señor, a escudriñar tu palabra, Señor, a meditar en tu palabra, para que así podamos confiar en tus promesas. Oh Padre, yo te pido, Señor, que en esta mañana tú puedas usarte de mí. Yo te entrego mis pensamientos, Señor, te entrego todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Y te pido, Señor, que tú me ayudes en este día a oír tu voz y poder hablar la palabra que ha nacido en tu corazón para tu iglesia, Señor. Oh Padre, tú conoces mi debilidad, Señor, y conoces mi incapacidad, pero tú eres el que me fortaleces y el que me capacita, Señor. Y te pido que tú puedas hablar a través de mí una vez más, Señor. Te pido también que tú prepares la tierra de nuestros corazones, Señor, para poner por obra tu palabra. Yo te pido que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra, Señor. Y te pido que tú nos ayudes a vivir conforme a tu palabra. Padre, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a crecer en ti.
que nos ayudes a poner nuestra confianza en ti y a hacer tu voluntad en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Como os decía, este salmo se suele emplear mucho en los entierros, por lo que dice precisamente este versículo. Pero el rey David no era un zombi que, habiendo muerto, escribió este salmo. Él estaba muy vivo cuando escribió este salmo. Y no estaba ni siquiera en el lecho de la muerte. Él no estaba en sus últimos tiempos de vida cuando escribe este salmo. David se estaba refiriendo a los valles de sombra de muerte que tenemos que atravesar durante nuestra vida. Porque todos los seres humanos, a lo largo de nuestras vidas, tenemos que atravesar por valles de sombra de muerte. La diferencia está en que aquellos que no han puesto su confianza en Dios tienen que atravesar solos estos valles, sin la ayuda de nadie. Mientras que los que hemos puesto nuestra confianza en Dios, atravesamos estos valles de la mano de Dios, protegidos y cuidados por Dios. Los valles de sombra de muerte están en nuestro camino precisamente para que aprendamos a confiar en Dios. Porque cuando confiamos en Dios, Dios es el que nos sostiene, Dios es el que pelea nuestras batallas y el que nos da la victoria. Pero tenemos que confiar en Dios. Si nosotros no confiamos en Dios, Dios no mueve un solo dedo. Acordaros del caso de Saúl y Goliat. Dios libró a Israel de la mano de Goliat a través de David y no de Saúl, porque Saúl no confiaba en Dios, mientras que David sí confiaba en Dios. A veces se nos olvida que Dios tiene el control de todas las cosas en nuestra vida. A veces nos parece que hay cosas que se le pueden escapar a Dios de las manos y no es así. A Dios no hay nada que se le escape de su control. Dios lo tiene todo bajo control. Dios lo tiene todo perfectamente calculado al milímetro. Y no hay nada que vaya a ocurrir en la tierra sin que Él haya dado su permiso y sin que Él tenga el control. Por tanto, todo lo que tengamos que vivir en la tierra es porque Dios tiene un propósito en medio de esa situación que tenemos que vivir. Aunque solo sea la de disciplinarnos por nuestra falta de obediencia. Nosotros los padres con nuestros hijos pues tenemos diferentes formas de disciplinar a nuestros hijos. Y Dios nos disciplina a través de las circunstancias negativas que muchas veces nosotros mismos nos buscamos. Pero no hay nada que pase desapercibido a los ojos de Dios. Ni siquiera un solo cabello cae de nuestra cabeza sin el permiso de Dios. Y mirad cuántos hombres, sobre todo también mujeres, pero menos. Pero mirad cuántos hombres son calvos. Pues Dios ha tenido control en cada momento que se le ha caído un cabello. Porque nada pasa desapercibido a los ojos de Dios. No hay nada que escape al control de Dios. Y si esto llegamos a entenderlo de verdad como cristianos, nos ayudará a vivir confiadamente, nos ayudará a tener paz en medio de las tormentas, porque sabemos que la voluntad de Dios para nosotros es siempre buena, agradable y perfecta. Sabemos que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, aunque a veces no podamos entenderlo. Dios, como buen Padre que es, siempre quiere lo mejor para nosotros. Y cuando permite que tengamos que atravesar un valle de sombra de muerte, Él no nos deja solos. Él nos permite atravesar los valles de sombra de muerte porque nos enseñan a confiar en Dios, nos enseñan a crecer espiritualmente, pero Él no nos deja solos. Él viene con nosotros para ayudarnos a cruzar y atravesar el valle de sombra de muerte. De tal manera que lleguemos a volver a subir a la cumbre. El problema está en que muchas veces no le permitimos a Dios guiarnos a través de esos valles. Muchas veces nos creemos tan sabios y tan inteligentes que podemos salir nosotros solos. Pero no es así. Si Dios no nos ayuda, lo más que vamos a lograr es tropezarnos
en los valles de sombra de muerte y caernos y lastimarnos. O lo que es peor, podremos caer en manos de los bandidos, como le ocurrió al hombre de la parábola del buen samaritano. Cuando descendemos a los valles de sombra de muerte, corremos peligro y necesitamos poder confiar en Dios. Necesitamos descansar en Dios y dejar que Dios nos ayude, dejar que Dios nos guíe, que Dios nos saque del valle. Porque si no confiamos en Dios, si no nos abandonamos en las manos de Dios, nos perderemos en los valles de sombra. El pueblo de Israel tardó 40 años en salir de su valle de sombra de muerte, porque no confiaron en Dios. Y tuvieron que estar dando vueltas por el desierto, hasta que murió el último de la generación que había salido de Egipto, con excepción de Josué y Caleb, que sí confiaron en Dios. En pocos años, en poco tiempo, Israel llegó a las puertas de Canaán. Y Dios le dijo que enviaran 12 espías para espiar la tierra. No para que ellos evaluaran si podían conquistar o no la tierra, sino para que pudieran dar testimonio de la bendición que era esa tierra. Tierra que fluía leche y miel. Tierra cuyas cosechas de vides tenían que ser llevado, cada racimo de uva tenía que ser llevado entre 2 hombres. Esa tierra que Dios quiso darles a Israel, Dios permitió o quiso que 12 hombres tuvieran una vista anticipada de lo que era la tierra. Esto es como hoy en día las películas de Hollywood, que algunas de las personas más escogidas ven lo que llaman la premiere, la primera vez que se proyecta la película. Pues Dios quiso mostrarle a 12 del pueblo de Israel la premiere de lo que iba a ser la tierra prometida. Pero estos hombres que tenían que haber cumplido con el cometido simplemente de informar de la bendición que suponía esa tierra, sembraron desconfianza en el pueblo de Israel, hasta tal punto que Dios dijo que nadie de esa generación entraría en esa tierra, salvo Josué y Caleb, que confiaron en Dios y que verdaderamente cumplieron con el plan y el propósito de Dios, e informaron de que esa tierra la podían conquistar, porque Dios estaba con ellos y era una tierra de bendición. Y por culpa de la desconfianza que tuvieron que retroceder y dar vueltas por el desierto durante 40 años. Sin embargo, Jesús también tuvo que entrar en el desierto. También Jesús tuvo que enfrentar al principado de las tinieblas en el desierto. Pero Él no peleó con sus fuerzas. Él no peleó con sus estrategias, sino que confió en Dios y obedeció en todo la voluntad de Dios. Y venció con el poder de la palabra de Dios. Y por tanto Jesús solo estuvo 40 días en el desierto. En ambos casos vemos que tuvieron que entrar en el desierto, tuvieron que atravesar esos valles de sombra de muerte. Pero mientras el pueblo de Israel tardó 40 años en salir, Jesús tardó solo 40 días. Así que quiero que te plantees la pregunta en este día: ¿cuánto tiempo quieres tener que permanecer en el desierto? ¿40 años o 40 días? Eso depende de las decisiones que tomemos. Si tomamos la decisión de confiar en Dios y dejarnos guiar por Dios, que conoce perfectamente esos valles de sombra de muerte, podremos atravesarlos en 40 días, porque la columna de fuego nos guiará y atravesaremos el desierto sin problemas. El buen pastor nos pastoreará y nos sacará de esos valles de sombras de tinieblas. Pero si tomamos la decisión de no confiar en Dios, nos perderemos por esos valles y por esos desiertos, lo que podrá llevarnos a morir en el desierto, como le ocurrió a toda la generación que salió de Egipto.
Si queremos ver la luz al final del túnel, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, porque Él es la luz y Él quiere alumbrarnos y guiarnos siempre. Vamos a ver lo que dijo Jesús a sus discípulos poco antes de ascender a los cielos, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28 y versículo 20. Mateo 28, 20. Cuando lo encontréis, por favor, leerlo para que no perdamos tiempo. Por favor, si lo habéis encontrado, leerlo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como el fin del mundo no ha llegado todavía, podemos confiar en que Jesús estará con nosotros, aunque tengamos que atravesar los valles de sombra de muerte. Porque Jesús no mintió, ni hubo engaño en su boca. Por tanto, si Jesús nos dice que está con nosotros todos los días de nuestra vida, es porque Jesús quiere estar con nosotros para guiarnos a lo largo de toda nuestra vida. Pero Él no nos va a coger de la oreja y nos va a llevar por donde Él quiere llevarnos. Él solamente se va a dedicar a llamarnos con su dulce voz, esperando que nos volvamos a Él y le sigamos. Jesús dijo que Él era el buen pastor y que sus ovejas oyen su voz y le siguen. No que Él iría detrás de sus ovejas, sino que los que son sus ovejas, aquellos que de verdad le pertenecen, oyen su voz y le siguen. Creo que alguna vez os he contado una experiencia que tuvo mi padre, pero os la voy a contar porque viene al caso. Mi padre, cuando se fue a Suiza, no encontró trabajo más que, al principio claro, no encontró trabajo más que en una granja, solo que en vez de ovejas eran vacas. Y cuando llegaba la hora, los primeros días cuando llegó la hora en que tenían que recoger las vacas, porque allí en Suiza las vacas las dejan libres por los montes, pues iba corriendo detrás de una vaca y trataba de llevarla al redil, no sé la palabra, donde se guardan las vacas, ¿no? En el corral. Trataba de llevarla al corral y cuando lograba juntar 2 o 3 y se iba por la cuarta, las 2 o 3 se iban de nuevo. Y tenía que volver a empezar todo el trabajo y lograba arrimar una vaca y se le iban 2. Y había un crío por ahí que observaba a mi padre y se reía. Y el chico le dice a mi padre: ¿usted quiere que yo le ayude? Y mi padre le dijo: sí, claro, por favor, ayúdame. Y el crío dio un silbido y todas las vacas corrieron al corral. Las vacas conocían ese silbido. De la misma manera, los que somos las ovejas de Jesús, tenemos que diferenciar y distinguir su voz y tenemos que obedecerle. El chico este no tuvo que correr detrás de ninguna vaca. Él dio un silbido y todas las vacas se fueron al corral. Y nosotros como ovejas de Dios tenemos que estar atentos a la voz de Dios para obedecerle. El buen pastor nos llama, pero no va detrás de nosotros. En la parábola del hijo pródigo, de nuevo vemos como Dios no viene detrás de nosotros para impedirnos que nos salgamos de su protección y de su guía. El hijo menor de la parábola del hijo pródigo le dijo a su padre: dame la parte de la herencia que me pertenece. El padre le podía haber dicho: hombre, por lo menos espérate a que me muera. Pero no, de todas maneras el padre le dio la parte de la herencia. Y el joven se fue, y el padre no fue corriendo detrás de su hijo para intentar hacerle volver.
El padre solamente salía todas las mañanas al camino a ver si su hijo regresaba. Hasta el día en que el hijo despertó a la realidad que estaba viviendo y se volvió a su casa. Pero Dios no va a obligar a nadie. Dios no va a forzar a nadie a que nos dejemos guiar por Él. Pero si no lo hacemos, si no nos dejamos guiar por Él, si no confiamos de verdad en Él, nos perderemos por el valle de sombra de muerte y tendremos que permanecer mucho más tiempo en esos valles, con el consiguiente peligro de ser atacados por las fieras y por los ladrones, como le ocurrió al protagonista de la parábola del buen samaritano, que descendió al valle y por descender al valle cayó en manos de los ladrones. En esta parábola del buen samaritano el hombre viajaba solo porque se había salido de la bendición, había preferido dejar la bendición e bajar al valle. Y Dios no va, si no nos queremos alejar de Él, no nos va a obligar a permanecer con Él. Jerusalén era la ciudad bendita, es la ciudad del gran rey. Y Él prefirió descender al valle donde estaba la ciudad de Jericó, una ciudad maldita. Y por descender Él solo a los valles de sombra de muerte, cayó en manos de los ladrones. Y todos sabemos lo que le ocurrió. Y si nosotros queremos darle la espalda a Dios, caeremos también en las manos de los bandidos que se esconden en la negrura de las sombras de muerte. Pero en este día quiero decirte que si te has perdido o ya has caído en manos de los bandidos, aún no está todo perdido. Si te vuelves de todo tu corazón a Jesús, Él te acompañará el resto del camino para que puedas salir del valle de las sombras. Y si estás herido, Él derramará de su aceite y de su vino sobre tus heridas y te sanará. A lo largo de toda nuestra vida hay desiertos que cruzar y valles de sombra de muerte que atravesar. La cuestión es si de verdad le hemos rendido nuestro corazón a Jesús o no. Porque si de verdad le hemos rendido nuestra vida y nuestro corazón a Jesús, Él se encargará de guiarnos a través de esos desiertos para introducirnos en la tierra prometida. Él se encargará de sacarnos del valle de las sombras y llevarnos a las alturas donde la gloria de la luz de Cristo alumbrará nuestros ojos. En otro salmo el rey David vuelve a manifestar su confianza en Dios y la consecuencia de la confianza en Dios. Vamos a leerlo en el Salmo 20, versículos 7 y 8. Salmo 20, versículos 7 y 8. Esto confía en el cargo de aquellos que no. Todos nosotros, en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. El rey David está diciendo que los reyes de su entorno confiaban en sus propias fuerzas, confiaban en el poderío de sus ejércitos y de sus tropas, pero él confiaba en Dios. Ahora yo quiero hacer notar que el rey David se rodeó de hombres fuertes y valientes. Podemos ver los 40 valientes de David en el libro de Samuel. Nos dice que uno de estos 40 hombres, uno solo, mató a 800 hombres él solo en la batalla. Otro estuvo peleando hasta que su espada se le quedó pegada a la mano y Dios le dio una gran victoria. Otro de estos 40 valientes de David, cuando todo el pueblo de Israel huía delante de los filisteos, él se paró en medio de un campo de lentejas y lo defendió él solo y derrotó a todos los filisteos. Otro de estos 40 se levantó su lanza contra 300 hombres y los mató. Y no voy a seguir hablando de las hazañas de estos 40 valientes de David,
porque creo que ha quedado claro que eran hombres fuertes y valientes. Pero a pesar de haberse rodeado David de estos hombres, él no había puesto su confianza en estos hombres, sino que puso su confianza en Dios. Y en el versículo 8 que acabamos de leer, podemos ver la diferencia entre los reyes de su entorno y él mismo. Los reyes de su entorno, que habían puesto su confianza en los carros y en los caballos, flaquearon y cayeron. Pero él, que había puesto su confianza en Dios, estuvo en pie y se mantuvo firme hasta el final. Todos los reyes pasaron por guerras, pero los que confiaron en sus tropas y en su poderío militar flaquearon y cayeron, mientras que el que había puesto su confianza en Dios se mantuvo firme hasta el final. El confiar en Dios no nos va a librar de las batallas. El confiar en Dios no nos va a librar de los desiertos ni de los valles de sombra de muerte, pero nos va a permitir salir del desierto, porque la columna de fuego irá delante de nosotros. Nos va a permitir subir a la cumbre, donde la luz de Dios resplandecerá en nosotros, y nos va a permitir obtener la victoria sobre nuestros enemigos, porque Dios peleará por nosotros. Yo quiero también que recordemos el caso de los 3 amigos de Daniel. Resulta que Nabucodonosor construye una gran imagen y hace que todo su pueblo, cuando suenan los diferentes instrumentos de música, se arrodillen delante de la imagen y adoren a la imagen. Pero estos amigos de Daniel, que confiaban en Dios, no se arrodillaron ante la imagen. Y rápidamente, como sabéis, siempre están los chivatillos, se fueron corriendo al rey Nabucodonosor y le dijeron: oye, que los 3 estos que has puesto por encima de los sátrapas babilonios no se arrodillan delante de tu imagen. Entonces Nabucodonosor hizo llamar a estos 3 jóvenes y les dijo: ahora, cuando yo haga sonar todos los instrumentos musicales, os arrodillaréis y adoraréis la imagen que yo he construido. Y estos jóvenes dicen: porque si no seréis echados en el lago, en el horno de fuego. Y estos 3 jóvenes le dijeron a Nabucodonosor: de tu mano, oh rey, nuestro Dios nos librará. Del horno de fuego no sabemos si nos librará, pero puede librarnos. Pero aunque no nos libre, que sepas, oh rey, que no nos arrodillaremos delante de la imagen. Y nosotros que conocemos el final de la historia, esto es fácil de leer, pero había que estar en los zapatos de estos jóvenes. Y el rey Nabucodonosor se encendió en ira e hizo calentar el horno 7 veces más de lo que acostumbraban. De tal manera que cuando los verdugos echaron a estos 3 jóvenes en el horno de fuego, murieron quemados. Pero al rato de estar estos jóvenes en el horno de fuego, Nabucodonosor se acercó al horno y lo miró. Y asustado le dijo a sus consejeros: oye, ¿no habíamos puesto a 3 jóvenes en el horno? ¿Cómo es posible que hayan 4 y están libres, ya no tienen atadura, y el 4 es semejante al Hijo de los dioses santos? Vemos como Dios no los libró a los 3 del horno de fuego, pero sí estuvo con ellos en medio de las llamas. Si nosotros confiamos en Dios, tendremos que pasar por el horno de la prueba, pero Dios estará con nosotros. Y quiero deciros que si Dios quiere que confiemos en Él y le sigamos, no es porque Dios sea un egocéntrico que le gusta tener a todo el mundo haciéndole la pelota. Es porque Dios conoce el camino para salir del desierto. Es porque Dios sabe por dónde debemos de andar para que no nos tropecemos con las piedras del camino, y sabe dónde se esconden los bandidos que se amparan en la oscuridad para tratar de asaltarnos. Dios quiere que confiemos en Él, porque Jesús venció en la cruz sobre todo principado y autoridad de las tinieblas y quiere hacernos partícipes de su victoria. El último pasaje que vamos a leer en este día se
encuentra también en un salmo. Vamos a leer los 3 últimos versículos de este salmo, pero yo te recomiendo que con frecuencia leáis este salmo entero, porque nos ayuda a confiar en Dios. Vamos a leer el Salmo 91, los versículos 14 al 16. Pero repito, yo os invito a que con frecuencia leáis este Salmo 91 entero. Versículos 14 al 16. Cuando ella ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. No estaré yo en la angustia, yo libraré, yo le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En estos versículos David está diciendo que en estos versículos Dios está diciendo que por cuanto el autor de este salmo, que no se sabe quién es, ha puesto su amor en él, que si leemos el salmo entero nos daremos cuenta que es lo mismo que decir que ha puesto su confianza en él, Dios lo librará. Es decir, peleará sus batallas. Lo librará de los bandidos que se esconden en la oscuridad del valle de las sombras de muerte. Lo pondrá en alto, es decir, lo sacará del valle y lo llevará a la cumbre, donde será alumbrado por la gloria de Dios. Cuando el autor de este salmo clame a Dios, Dios está diciendo que por cuanto ha confiado en Él y le ha amado, Él le responderá. Si de verdad nuestra confianza está puesta en Dios y confiar en Dios es amar a Dios y por tanto guardar sus mandamientos, Dios promete responder a nuestras oraciones. Dios no hará oídos sordos cuando clamemos a Él, sino que sus oídos estarán atentos a nuestras oraciones. Dios sigue anunciando que por cuanto el autor de este salmo ha puesto su confianza en Él, Dios estará con el salmista en medio de la angustia y lo librará. Quiero enfatizar que al final dice que lo librará, pero primero dice que estará con él en medio de la angustia, confortando su corazón, igual que estuvo con los 3 amigos de David en medio del horno de fuego. Al final Dios los libró, pero al principio estuvo con ellos en medio de las llamas. Y Dios aquí dice lo mismo, que estará con nosotros en medio de la angustia, confortando nuestros corazones y luego nos librará. Si hemos puesto nuestra confianza en Dios, aunque se levanten tormentas de desesperación y angustia, Jesús estará en medio en nuestra barca y nos dará paz en la tormenta. Si ponemos nuestra confianza en Dios, obtendremos los mismos beneficios que Dios le promete al autor de este salmo. Porque Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos somos iguales. Para Dios no hay diferencias entre unos y otros. Por lo que si Dios le promete todo esto al autor de este salmo, es porque también nos lo está diciendo a nosotros. Dios está deseando que pongamos nuestra confianza en Él, aún en los momentos de mayor dificultad, cuando parece que todo se derrumba a nuestro alrededor, porque es en esos momentos en los que mejor podremos ver su mano poderosa sosteniéndonos. Había un hombre que estaba caminando por el borde de un precipicio y de pronto la tierra que estaba pisando se desmoronó y comenzó a caer. Pero muy pronto pudo agarrarse de una rama que sobresalía de la tierra y estando colgado de esa rama comenzó a gritar: ¿hay alguien que pueda ayudarme allá arriba? Entonces se oyó la voz de Dios que le decía: yo soy Dios y puedo ayudarte. Suelta la rama y yo te sostendré. Entonces el hombre comenzó a gritar mucho más fuerte: ¿hay alguien más por allí arriba? Muchas veces estamos en una situación parecida.
Estamos colgando de un precipicio, cogidos de una rama, y Dios nos está diciendo que soltemos esa rama para que Él pueda sostenernos. Pero preferimos seguir agarrándonos de esa rama con nuestras fuerzas en vez de confiar en Dios y soltarnos. Y cuando la rama acaba por romperse, entonces nos caemos, nos lastimamos y nos quejamos. Pero si hubiéramos confiado de verdad en Dios y hubiéramos soltado la rama, Dios nos hubiera sostenido y nos hubiéramos ahorrado la caída con el consiguiente daño. Dios, al igual que en esta historia que acabo de contar, sigue diciéndonos que Él quiere que confiemos en Él y que oigamos su voz y le obedezcamos, porque solo así nos irá bien. A lo largo de toda la historia de la humanidad vemos a Dios llamando al ser humano para que le obedezca y le siga, porque Dios quiere librarnos del lazo del cazador y de la peste destructora. El problema viene cuando nosotros queremos actuar como Adán y Eva, que en vez de responder a la voz de Dios, prefirieron esconderse y taparse con hojas de higuera. Pero nuestro pecado no lo podemos esconder detrás de unas hojas de higuera. Nuestro pecado solo puede ser borrado con la sangre del Cordero de Dios. Por eso cuando oímos su voz, no debemos de escondernos aunque hayamos pecado. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de verdad, responder a la voz de Dios y seguirle, porque Dios es el buen samaritano y Él ya se encargará de nuestras heridas. Se encargará de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que oír su voz y seguirle, porque Dios está con nosotros en medio del valle de la sombra de muerte. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, porque tu diestra nos sostiene. Gracias porque tus ángeles acampan alrededor nuestro para protegernos y guardarnos. Gracias porque tú no nos dejas de la mano, Señor. Gracias, Señor, porque como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas para protegerlos, así tú quieres protegernos a nosotros. Así quieres juntarnos debajo de tus alas para que podamos vivir confiados. Yo te pido que nos ayudes a descansar en ti. Yo te pido que nos ayudes a confiar en ti. Te pido que nos ayudes a soltar las ramas, Señor, a la que nos agarramos con nuestras propias fuerzas y te dejemos a ti sostenernos con tu diestra. Te dejemos a ti, Señor, rescatarnos, Padre. Yo te pido que nos ayudes de verdad a confiar en ti, a no tratar de pelear nuestras batallas con nuestras estrategias, Señor, con nuestra sabiduría, con nuestro conocimiento, sino que busquemos tu rostro y nos dejemos guiar por ti. Que tu Espíritu Santo nos guíe todos los días de nuestra vida. Oh Dios, que tus ángeles nos protejan y tú nos fortalezcas, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a conocerte mejor, Señor. Oh Padre, queremos pedirte que nos ayudes a crecer en ti, Señor. Padre, guárdanos de todo mal. Líbranos del lazo del cazador y de la peste destructora. Pero ayúdanos a no alejarnos de ti. Ayúdanos a no querer atravesar los valles de sombra de muerte nosotros solos, sino que busquemos tu ayuda, nos dejemos guiar por ti, que eres el buen pastor, porque tú quieres llevarnos a lugares de delicados pastos. Yo te pido que nos conviertas a ti de todo corazón, Señor. Oh Padre, que nos ayudes a ser tus ovejas, que oyen tu voz y te siguen, en el nombre de Jesús.